Siempre he dicho que manejar tráiler es una vida solitaria, pero llena de anécdotas. Largas horas en carretera, paradas en gasolineras de mala muerte y noches enteras bajo un cielo estrellado. Sin embargo, hay historias que ni los más curtidos en este oficio se atreven a contar con detalle. Esta es una de esas. Era una madrugada fría de diciembre, y me encontraba manejando por la carretera libre entre Durango y Mazatlán, conocida como el Espinazo del Diablo. Había tomado un encargo urgente y necesitaba llegar al puerto antes del amanecer. La autopista moderna estaba cerrada por un accidente, así que no tuve otra opción más que aventarme por la ruta vieja, esa que los traileros evitamos a toda costa. La carretera serpenteaba entre las montañas, con curvas tan cerradas que parecían diseñadas por el mismo diablo. La niebla era espesa, y la única luz era la de mis faros cortando la oscuridad. Iba solo, acompañado únicamente por el ruido del motor y un termo de café. Cuando llevaba unas 3 horas en el camino, vi a un hombre parado junto a la carretera, haciendo señas para que me detuviera. Era un tipo alto, vestido con una chamarra de mezclilla y un sombrero viejo. Algo en su postura me pareció extraño, pero siendo trailero, uno desarrolla cierta solidaridad con los que están en la carretera, así que frené. ¿Para dónde va, jefe?, le pregunté mientras bajaba la ventana. Hacia la cuesta del kilómetro 13. ¿Podría llevarme? El kilómetro 13 era famoso entre los traileros por ser peligroso. Una bajada pronunciada con curvas que parecían hechas para volcar. Algo en su tono me puso incómodo, pero no vi razón para negarme. Súbase. El hombre subió al asiento del copiloto sin decir nada más. Tenía una piel pálida, como si no hubiera visto el sol en años, y sus manos eran extrañamente delgadas. Se quedó mirando al frente, en silencio, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al principio intenté hacer plática para aliviar la tensión. Le pregunté de dónde era y a qué se dedicaba, pero apenas me respondía con una sola sílaba. Sí, no. Fue entonces que noté que no llevaba equipaje, ni siquiera una bolsa o algo que indicara que estaba de viaje. El silencio era incómodo, pero no quise insistir. Encendí la radio para romper la tensión, pero no pasaron ni 5 segundos cuando empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera cambiando de estación sola. Pensé que era interferencia por la zona, pero cuando apagué la radio, escuché algo aún más perturbador. Un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando. Miré de reojo al hombre, pero él seguía mirando al frente, inmóvil. Me erizó la piel darme cuenta de que sus labios no se movían. Fue entonces cuando habló por primera vez desde que se subió. Deténgase aquí. Sin entender por qué, obedecí. Frené cerca de un barranco, donde el camino parecía desaparecer en la niebla. El hombre bajó sin despedirse, y antes de que pudiera preguntarle qué hacía ahí, desapareció entre la bruma. Cuando retomé la marcha, mi tráiler comenzó a temblar como si el motor fallara. Miré el tablero, pero todo parecía en orden. Fue entonces que vi algo en el espejo retrovisor. Un segundo par de luces detrás de mí, como si otro vehículo me siguiera. Pensé que era otro camión, pero algo estaba mal. Las luces no estaban alineadas correctamente y cada vez que giraba en una curva, parecían moverse en contra de la física, como si flotaran. Aceleré, con la esperanza de dejarlas atrás, pero entre más rápido iba, más cerca parecían estar. Fue entonces que llegué al kilómetro 13. La bajada era peor de lo que recordaba, y las curvas cerradas no me permitían avanzar como quería. Las luces seguían detrás de mí,
ahora acompañadas por un sonido extraño, como un chillido agudo que se metía en los oídos. Cuando finalmente llegué al final de la cuesta, las luces desaparecieron. Me detuve en una pequeña gasolinera para calmarme. Me limité a llenar el tanque y seguir mi camino. Pero desde entonces, cada que paso por el espinazo del diablo, rezo en silencio y jamás recojo a nadie en la carretera. Era diciembre, y como cada año, nos reuníamos en la vieja casa de mis abuelos en un pueblito de Veracruz para las fiestas. La casa estaba rodeada de cañaverales y quedaba al final de una calle de tierra que apenas se iluminaba con un par de postes. Para nosotros, esa oscuridad era parte del encanto. Esa noche, después de la cena navideña, decidí salir a caminar un rato para despejarme. Llevaba mi linterna y mi chamarra gruesa porque el frío calaba hasta los huesos. Caminé hacia los cañaverales, disfrutando del silencio, cuando escuché un canto a lo lejos. Era una voz femenina, dulce pero melancólica, cantando una canción que no reconocí. Al principio pensé que era alguna vecina, regresando de la iglesia, pero al acercarme al borde del cañaveral, la voz sonaba más clara, como si estuviera justo frente a mí. Sin embargo, no había nadie. Decidí volver a casa, pero mientras caminaba, el canto empezó a seguirme. Era imposible, porque no veía a nadie y el sonido no parecía provenir de ninguna dirección específica. Simplemente estaba ahí, rodeándome. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté mantener la calma. Apagué mi linterna por un momento, pensando que tal vez la oscuridad me ayudaría a identificar de dónde venía. Entonces la vi. Entre los cañaverales, había una mujer vestida de rojo. Su ropa era antigua, como si hubiera salido de un retrato de hace un siglo. Tenía el cabello largo y negro que le cubría parte del rostro. Lo que me paralizó fue como sus pies flotaban apenas a unos centímetros sobre el suelo. El canto se detuvo de golpe. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí, y por un instante sentí que el mundo entero se detenía. Su rostro estaba cubierto de un velo, pero sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirarme directo al alma. No recuerdo cómo, pero empecé a correr de regreso a la casa. Mis piernas apenas respondían, y sentía que el aire se volvía más denso a cada paso. Justo antes de llegar a la puerta, el canto volvió, esta vez más fuerte, como si me llamara por mi nombre. Al entrar, cerré la puerta de golpe. Mi abuelo, al verme pálido y temblando, me preguntó que qué había pasado. Cuando le conté, su expresión cambió. «Esa es la mujer roja», dijo en voz baja. «Si la sigues, nunca regresas». Esa noche nadie quiso salir, pero mientras intentaba dormir, escuché el canto una vez más, esta vez justo afuera de mi ventana. No me atreví a mirar. Buenas noches. Era el 24 de diciembre del 2017, una noche especialmente fría. Tenía la encomienda de llevar un cargamento de frutas desde Zitácuaro, Michoacán, hasta Toluca. Salí tarde, a eso de las 9:30 de la noche, con la idea de llegar antes de que amaneciera. La carretera estaba casi vacía, como es común en esas fechas, porque la mayoría prefiere pasar la Navidad con sus familias. Pero para los traileros, el trabajo no se detiene, y esa noche era igual que cualquier otra.
A eso de las 11:45, ya había pasado el pueblo de Villa Victoria. La carretera estaba tranquila, iluminada solo por las luces de mi carro. El termómetro del tablero marcaba 7 grados, y el aire que entraba por la ventilación me recordaba que había olvidado llevar mi chamarra gruesa. Todo era rutina, hasta que vi algo extraño a lo lejos. En la orilla de la carretera, justo en una curva pronunciada, vi una figura parada, como esperando un aventón. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido blanco que ondeaba con el viento y estaba descalza, con los pies sobre el pavimento frío. Lo raro fue que no hacía ninguna señal para detenerme. Simplemente estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el vacío. No era común ver a alguien en esas condiciones, y mucho menos en una noche tan fría. Reduje la velocidad, pero algo en mi interior me dijo que no debía detenerme. Cuando pasé junto a ella, noté que no se movió ni un centímetro. Ni siquiera volteó a ver el tráiler. Lo más extraño fue que en el retrovisor no vi que se quedara atrás. Simplemente había desaparecido. El escalofrío que me recorrió fue más fuerte que el frío exterior. Decidí no darle más vueltas y seguir mi camino. Pero a las 12:15 de la mañana, justo al pasar un pequeño puente, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Como si algo hubiera caído encima de la caja. Me detuve de inmediato en el acotamiento, pensando que tal vez había perdido parte de la carga. Al bajar, revisé toda la caja con la linterna. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, en el polvo que cubría la parte trasera del tráiler, vi unas huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas claramente en la lámina. Me quedé helado. Eran de alguien que parecía haber estado caminando sobre la caja. Subí al tráiler lo más rápido que pude. Cerré con seguro y arranqué. Ya no estaba pensando en llegar a tiempo. Solo quería alejarme de ese lugar. A las 12:45 de la mañana, cuando estaba por entrar a Toluca, mi radio, que había estado en silencio toda la noche, comenzó a emitir un ruido estático. Pensé que era una falla técnica, pero luego escuché algo más. Era una voz femenina, suave pero clara, que repetía una sola palabra. Gracias. Frené en seco en medio de la carretera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Revisé el radio y traté de apagarlo, pero no respondía. La voz seguía, como si estuviera dentro de la cabina. Después de unos segundos, el ruido desapareció por completo, dejando solo el silencio. Llegué al destino temblando. Cuando descargaron la mercancía, noté que la lona de la caja estaba rasgada en una esquina, como si algo o alguien la hubiera abierto desde afuera, pero no quise quedarme a averiguar más. Desde esa noche siempre llevo conmigo una pequeña veladora, por respeto, por precaución y por si acaso. Buenas noches. Era el 23 de marzo del 2019, una madrugada fresca. Estaba manejando de regreso a casa después de visitar a un amigo en Guadalajara. Eran las 3:45 de la mañana, y el tramo de la carretera hacia Tepatitlán estaba casi desierto. El cielo estaba despejado, con una luna llena iluminando débilmente los alrededores. Había algo extraño en el ambiente, como si la calma de la noche escondiera algo más. En ese momento, decidí detenerme en una pequeña gasolinera para cargar el combustible y estirar las piernas. Al llegar, el lugar estaba completamente vacío, ni un alma a la vista, ni siquiera un empleado en la tienda de autoservicio.
Pensé que quizá el encargado estaba en el baño, así que me acerqué al dispensador de gasolina, listo para usarlo. Mientras lo hacía, me llamó la atención un viejo anuncio pegado sobre las ventanas de la tienda. Era un cartel algo desgastado. Anunciaba "Se busca" y tenía la foto de una familia. Parecía un recuerdo de años atrás, pero algo en las miradas de las personas de la foto me inquietó. De repente, un sonido rompió el silencio. Un perro aullando en la distancia. Me giré para buscarlo, pero no había nada ni nadie alrededor. Solo el viento movía ligeramente las ramas de un árbol solitario cerca del estacionamiento. El ruido del perro continuó por unos segundos hasta que se detuvo bruscamente. Terminé de cargar gasolina, y al subir al carro, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Las luces traseras iluminaban un par de huellas en la tierra del estacionamiento, como si alguien descalzo hubiera caminado alrededor del coche. Pero estaba seguro de que no había visto a nadie. Me sentí intranquilo, pero decidí arrancar el coche y salir de ahí. Avancé un par de kilómetros, cuando algo me hizo mirar el tablero. Eran exactamente las 4 de la mañana, pero mi reloj digital parpadeaba erráticamente, como si hubiera perdido la hora. Al mismo tiempo, sentí una ligera vibración en el volante, como si algo se hubiera soltado. Me detuve en el arcén para revisar las llantas. Al bajar, todo parecía normal, hasta que vi algo raro en la pintura del carro. Había marcas, como dedos delgados, deslizados desde el cofre hacia la puerta del conductor. Eran largas y estaban cubiertas de una sustancia oscura, como grasa o tierra. Me congelé por un segundo, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. No había pasado por ningún lugar que pudiera dejar esas marcas. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un leve chasquido como de ramas quebrándose. Me giré rápidamente y vi algo entre los arbustos, unos ojos brillando, como los de un animal. Pero esos ojos eran demasiado grandes, y su altura no era la de ningún animal que yo conociera. Lo que fuera, parecía agazapado, observándome con una intensidad escalofriante. Sin pensarlo me subí al coche y arranqué a toda velocidad. Durante los siguientes 20 minutos no me atreví a mirar por los espejos, temiendo ver algo que no quería enfrentar. Al llegar a Tepatitlán, me detuve en una gasolinera más concurrida y revisé el coche a la luz del día. Las marcas en la pintura seguían ahí, más visibles y extrañas, como si alguien con manos enormes hubiera arrastrado los dedos por el metal. Nunca supe qué pasó realmente esa noche, pero cada vez que viajo por esa carretera, siento que algo me está observando, esperando a que regrese. Desde entonces, evito las madrugadas y prefiero manejar cuando el sol está bien alto. Buenas noches.